Al ser tan apegado a un producto audiovisual o una cosa de entretenimiento, es normal querer repetir esa misma experiencia de distintas maneras. Créanme, eso me pasaba a mí desde que tenía 15 años. Hasta que llegué a un límite. Now I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging, the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia Sounds from Hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Hola a todos, mi nombre es Merari, tengo 17 años y yo y mi hermana Daniela éramos muy entusiastas de la película Los tipos malos. Nos encantaba verla una y otra vez hasta aprendernos muchos diálogos de memoria. Para nuestra corta edad, lográbamos recordar bastantes escenas muy bien. Hace algunos meses atrás, la secuela estaba a punto de estrenarse, pero por motivos de fechas difíciles, mi familia y yo nos tuvimos que ir a vivir a Chile, específicamente en Santiago. Yo y mi hermana teníamos tantas ganas de ir a ver esa película, pero como nos tuvimos que mudar de hogar, no pudimos verla desde el momento de su preestreno en los cines mexicanos. Pero para nuestra sorpresa, varios cines chilenos ya la están proyectando, así que tuve que comprar los boletos con la ayuda de mi madre y mi hermana un mes antes. Ya llegó agosto, y nosotras tres vinimos al cine de la fábrica para disfrutar de una experiencia inolvidable, con la película que siempre esperamos con demasiadas ansias. Los tipos malos 2. Ya en la entrada del cine, compramos un gran tarro de palomitas para compartir, junto a unos 3 refrescos de distintos sabores. Cuando terminamos de comprar en la dulcería, uno de los trabajadores nos indicó hacia la última sala en donde se proyectaría la función. Las 3 fuimos hacia la última sala y nos sentamos en los últimos asientos de arriba.
Estábamos muy emocionadas por ver la película, hasta que de pronto, sentí una extraña sensación dentro de mí. Esto no me había pasado desde experiencias pasadas, pero no quise darle importancia porque ni siquiera tengo tiempo para distraerme. Yo solo vine aquí para disfrutar de algo que siempre he esperado con ganas. Ya cuando pasaron los anuncios y trailers, comenzó la película, pero algo no andaba bien. Esa no era la película que esperábamos ver. La película comienza en un cementerio, mostrando las tumbas de los señores lobo, serpiente, tarántula, tiburón y piraña. Yo quedé bastante sorprendida y a la vez extrañada. Esa escena no debería aparecer, pero bueno, supongo que mi incertidumbre no importaba. Enfrente de esas tumbas, aparecieron 3 chicas, una leoparda de las nieves llamada Kitty Cat, una cuerva llamada Sombra y una jabalí llamada Jabalinda. Ellas habían dejado rosas y demás regalos en las tumbas. Se notaba que las 3 eran grandes seguidoras de todo lo que hacían ellos. Hasta que de repente, Kitty, la cual es la líder del trío, rompió el silencio diciéndole a sus amigas: tranquilas chicas. Pase lo que pase, continuaremos con su legado como sea, pero les prometo que nada ni nadie nos va a detener. Luego de ese bello diálogo, ellas asintieron y se van del cementerio. Después de esa toma, se cambia la escena en donde las tipas malas están planeando su atraco más grande para rendirle tributo a sus ídolos, el cual es robar todo el oro del mundo. Pero para eso necesitaron crear un metal conocido como Magufinita para poder introducirlo en la estación espacial. Pasaron muchísimas horas de planeación y construcción, pero milagrosamente lograron crear el metal para después probarlo con 2 anillos de oro. Las chicas se sentían bastante orgullosas y satisfechas por su gran avance tecnológico. Al parecer ya estaban listas para llevar a cabo el atraco para el próximo mes. Hasta aquella noche. Las chicas estaban cenando mientras platicaban acerca del Magufinita y cómo podrían impactar a la sociedad, hasta que de la nada, Sombra, con todas sus fuerzas, les gritó a sus amigas que vinieran a ver las noticias, y ellas accedieron. Pero lo que no sabían es que esa misma noche sería la última de todas sus vidas. Noticia de último momento. Desde las calles de Los Ángeles, California, una muchedumbre enfurecida se rebeló en contra de nuestra exgobernadora, Diane Sorrento, por todos los crímenes y asesinatos que había provocado por muchos años. Estamos en vivo con Tiffany Chismera, nuestra reportera sobreviviente. Sí, señor, ahora mismo estamos con toda la multitud tratando de pedir justicia por todos los actos horrendos que Diane ha hecho al haber matado a ciudadanos inocentes como por ejemplo, padres, madres, jóvenes, trabajadores, oficiales e inclusive delincuentes como los tipos malos. Hasta la hora que estamos transmitiendo, no hay ninguna señal de la asesina y toda la muchedumbre aún sigue reclamando para que ella aparezca de una buena vez. Un momento. ¿Qué está pasando? ¿O no? Parece que ya llegó. Corte, corte.
¿ok? Después de haber escuchado esa horrible noticia, les recomendamos a todos los ciudadanos de California que en ninguna circunstancia salgan de sus casas hasta que la situación se haya calmado. Pero para serles honesto, no creo que podamos sobrevivir a esta otra vez. Ella sabe cualquier dirección, no importan las calles en donde ella deambule, ella siempre estará ahí para hacernos sufrir. Por toda la eternidad. Después de haber presenciado esa inquietante noticia, las tipas malas quedaron impactadas al saber que la gobernadora Diane Sorrento fue quien haya asesinado a los tipos malos originales. Yo hasta este punto de la película no estaba entendiendo nada de lo que veía, pero realmente no estaba preparada para lo que iba a ocurrir. Kitty se dirige a sus amigas, diciéndoles que en ningún momento bajen la guardia si Diane llega hacia su guarida. Pero en este mismo instante, la luz de la guarida empezó a parpadear, significando que Diane ya está aquí. Y dicho y hecho, cuando las tipas se dieron cuenta, miraron hacia donde se dirigían las pisadas, y ahí la vieron. Perdón si interrumpo su noche de descanso. Aunque no lo crean, ustedes forman parte de mi lista negra. Todas ustedes morirán de la peor manera posible, pero si alcanzan a sobrevivir, convertiré cada una de sus miserables vidas en un puto infierno. Diane apareció desde la oscuridad, pero con una mirada irreconocible. Las tipas malas al verla cara a cara, se preparan para pelear, mientras Kitty decía: a diferencia de todas tus víctimas, nosotras sí sabemos cómo defendernos de fenómenos como tú. Muchachas, a ella. Al lanzar su grito de batalla, las tres comenzaron a pelear contra Diane. La pelea fue bastante sanguinaria. Las chicas atacaban a Diane con todo, agarrando objetos o peleando mano a mano, hasta incluso con todos esos golpes combinados, la hacían sangrar a pesar de que ella llevaba la delantera con sus técnicas de combate. En un giro rápido, Diane alcanzó a humillar a Kitty y a Javalinda con su propia fuerza, pero Sombra consigue rajarle el muslo con su daga, provocando que grite de dolor dándole la ventaja a sus compañeras. Tras varios ataques distractivos y estratégicos, Javalinda tumba a Diane, partiéndole un barril en la cabeza. Después de dejarla inconsciente, las tipas estaban a punto de celebrar su victoria, creyendo que habían ganado por sus ídolos caídos. Pero lo que ellas no esperaban es que Diane nunca se rendiría de las maneras más fáciles. Buen intento, par de incompetentes. Y sí, tenían razón. Ustedes fueron las primeras en vencerme, cuando en realidad jugaron sucio. Pero también serán las primeras en presenciar mi verdadera forma.
No sé cómo, pero Diane acaba de transformarse en algo sumamente macabro. Sus extremidades se habían alargado, junto con su cuerpo y sus dientes. Yo ya me estaba asustando demasiado, esto ya parece otra cosa que no tenga nada que ver con la película que estaba esperando todo este tiempo. Las tipas, al presenciar su verdadera apariencia, se quedaron sin palabras por lo aterradas que estaban. Pero Kitty, al ser la primera en mover un músculo, intenta golpear a Diane impulsivamente, pero sus golpes eran en vano, provocando que Diane la tumbe al suelo de un zarpazo. Las dos restantes, sin pensarlo dos veces, se lanzaron hacia ella para atacarla con sus manos y armas, pero sus intentos también fueron en vano, y Diane las terminaría masacrando. Kitty, debilitada, escucharía las últimas palabras y gritos de sus amigas antes de cerrar sus ojos. Después de esa masacre, Kitty por fin abre los ojos, despertando en lo que parece ser un laboratorio oscuro. Pero también ve unas 5 cápsulas, con personajes conocidos, y detrás de ella, los cuerpos sin vida de sus antiguas amigas. Kitty, al mirar atrás, pegaría un grito desgarrador, pero cuando estaba a punto de llorar, ve enfrente suyo a alguien que no veía venir. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Y quién eres tú? ¿Y qué quieres hacer con todos esos cuerpos? En primer lugar, entiendo todas esas dudas que tienes, al parecer es tu primera vez, y probablemente la última al despertar en un lugar como este. En segundo lugar, muchas personas me conocen como el profesor Ruperto Mermelada IV, pero para ti, puedes llamarme profesor Mermelada. Y por último, no puedo responder esa pregunta, es algo bastante personal, pero si no eres tan necia como los demás, pues estaba pensando en hacer un experimento, el cual involucra la resurrección de seres vivos, o sea, con esto puedo revivir a personas fallecidas, piénsalo, podría revivir a las personas que más amas en el mundo. Pero bueno, eso es otro tema. Ok. Me llamo Kitty Cat, un gusto conocerlo, profesor. Pero aparte de lo que me acabas de contar, hay algo que realmente no entiendo. ¿Por qué Diane haría algo tan extremo como una purga? Ella no era así si no mal recuerdo. ¿O acaso? Tú eres su cómplice, ¿verdad? Te equivocas, señorita. No soy cómplice de nadie, ni mucho menos de ese experimento fallido. ¿Experimento fallido? ¿Y ahora de qué carajos estás hablando? ¿Se puede saber? Bueno. Fui testigo de todo lo que ella hizo y vivió, así que no te molestarías si te cuento todo el contexto detrás de la pobre Diane Sorrento. Todo comenzó hace 36 años en el pasado.
Algunos expertos han notado la presencia de animales antropomórficos conviviendo en nuestra sociedad, así que para sobrepoblar la especie, idearon un plan, el cual consistía en mutar animales con ADN humano. Un plan muy ilegal si comprendes. Para el desarrollo de ese experimento, el pequeño grupo de expertos capturaron y llevaron a su criatura de prueba, un zorro rojo hembra de 12 años, a la cual nombraron Diane, en honor a una reconocida fotógrafa estadounidense llamada Diane Arbus. Así que empezaron a modificar el cuerpo del animal, inyectándole varios químicos peligrosos, dañinos y de dudosa calidad, sin importar el estado del animal con el que estaban experimentando. Sin embargo, no todo sería color de rosa para ese grupito, ya que el gobierno se enteraría días después sobre el desarrollo de la mutación ilegal de aquella indefensa zorrita, hasta que decidieron intervenir, junto con las Fuerzas Armadas, silenciando al grupo de expertos para que la verdad nunca saliera a la luz. Pero de lo que no se darían cuenta es que ellos también estarían involucrados, presenciando el nacimiento de la primera mutante creada a base de ADN humano. Y dicho y hecho, la criatura, ahora convertida en humanoide, se revelaría enfrente de todas esas personas, desde un inicio llena de dolor, sintiéndose amenazada al ver a las Fuerzas Armadas apuntándola. Hasta que uno de los soldados, accidentalmente decidió abrir fuego hacia la mutante, provocando que se desate contra los demás. Luego que Diane haya acabado con casi todas las fuerzas, el en ese entonces antiguo gobernador de Los Ángeles fue el primero en neutralizar a la criatura, comprendiendo que ella solamente sufría a causa de su metamorfosis. Después de varios años desde el incidente, el gobernador decidió retirarse, dejándole su puesto a la única criatura que más confiaba, en Diane, para que ya no sufra luego de lo que esos supuestos expertos le habían hecho. Y de esta forma, la ahora bautizada Diane Sorrento se convirtió en la nueva gobernadora de California durante años. Con el paso del tiempo, Diane se volvía extremadamente inteligente y consciente, a tal grado en el que inclusive supo de la existencia de los tipos malos. Pero sobre todo, los ciudadanos a su alrededor la respetaban tal y como es, gracias a su carisma, simpatía, responsabilidad, etc. Hasta el año 2021, donde su vida y perspectiva cambiarían para siempre. En primera, se enteró del asesinato de la persona que más amaba, el exgobernador, en un asalto junto con su familia. Y un par de semanas después del funeral, algunas personas la miraban con deseo y morbo mientras ella caminaba por las calles. Hasta aquella, donde la secuestrarían y abusarían sexualmente de la pobre mujer. Pero Diane recuperaría fuerzas cobrando venganza por la muerte del ser humano que más respetaba, aniquilando a sus secuestradores con sigilo. Después de esa fatídica noche, Diane ya no volvió a ser la misma gobernadora astuta y amable de antes, por culpa de la indiferencia y perversión de los humanos. Fue por ese cambio que con el paso de los años, Diane comenzaría sus matanzas nocturnas mes tras mes, poniendo en riesgo tanto la seguridad de la ciudad, como también a la mismísima ciudadanía. Solo para reprimir varios momentos oscuros de su vida, donde la torturaron psicológica y emocionalmente. Oh. Vale. Entonces fue por esa triste razón por la que ahora es así tal y como es actualmente. Pero, no sé por qué ahora siento un poco de lástima por ella, a pesar de que haya matado a mis mejores amigas por placer. Quisiera ayudarla, pero todo lo que hizo no tiene ninguna justificación. La gente cree que con un simple perdón las cosas se solucionarían por arte de magia, cuando la realidad es todo lo contrario. Pero ahora que estamos aquí, trataré personalmente de hacer que ella no nos descubra, aunque sea cierto que ella sepa cualquier dirección sin importar las rutas, pero esta vez, no permitiré que ella siga con su larga lista de asesinatos, juro que lo haré por un bien mayor. Puta madre, es ella otra vez. Profesor, tenga mucho cuidado, no quiero que esa hija de puta te termine matando. Por favor, no quiero que te mueras. No te preocupes, señorita Kitty Cat, te prometo que tendré todo bajo control, confía en mí. Está bien, aunque no tengas ninguna trampa implementada. Vaya, 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 miren quién llegó. La primera animal mutante de la historia, ahora convertida en enemiga nacional de los Estados Unidos.
Escucha, puede que no me conozcas tal cual, pero, aunque no me creas, me sé toda tu historia de origen, la misma que le conté a la felina que está detrás mío. Pero más te vale apartarte en este preciso momento. ¿Acaso no te gustaría repetir las mismas acciones de tus agresores, o sí? ¿Acaso crees que tus palabras me iban a importar en lo más mínimo? No eres más que un simple y patético conejillo de India que finge saberlo todo. Y ahora, para tu mala suerte, serás el siguiente. Aléjate, señorita Sorrento. Te lo advierto. Desafortunadamente, Diane terminaría masacrando al profesor Mermelada. Kitty Cat, llena de rabia y llorando por sus difuntas amigas, decide confrontar a Diane en una última pelea. Esquivaba todos sus zarpazos, pero de manera repentina, dos de ellos casi la debilitan por completo. Todo estaría perdido para ella, hasta que de pronto vio un revólver con una sola bala y lo agarraría para después apuntarle a Diane. Pero en ese mismo instante, antes de disparar, soltó sus últimas palabras. No debiste seguir jugando con la seguridad de tu ciudad. Ahora las dos quedamos mal. Y luego, disparó su última bala a Diane. Pero cuando esta última la esquivó, la bala terminó atravesando un tanque de gas que justo estaba detrás de ella. Después de aquella explosión, Kitty despierta en un hospital, con algunas partes de su cuerpo vendadas. Kitty da un primer suspiro, y luego se pone a llorar desconsoladamente, al recordar los momentos de su vida, en donde compartió con Jabalinda y Sombra. Desde el día en que se conocieron por primera vez, hasta su último día trabajando en equipo. Pasaron varias semanas desde aquel suceso, y Kitty estaba siendo elogiada por todos los ciudadanos sobrevivientes, al saber que Diane Sorrento había muerto, luego de una vida llena de dolor, rencor y sufrimiento eterno. Pero a Kitty no le importó. Ahora, completamente sola y sin rumbo, abandonaría la delincuencia para dedicarse en ella misma, al redimirse frente a la vista pública. En un día lluvioso, Kitty vería la tumba de Diane, junto con una imagen de ella. Kitty, a punto de desviar la mirada, dejaría un mensaje duro, pero importante.
Una purga no es un juego, ni una catarsis social. Es la fractura total de la civilización. Cuando se abre la puerta a la violencia sin límites, no solo caen las leyes, se desmorona la confianza entre civiles, se diluyen los vínculos mundanos, y se instala el miedo como norma. Los que hoy creen que sobrevivirán, mañana podrán ser víctimas. Los que juran limpiar a la sociedad, terminan reproduciendo la misma brutalidad que dicen combatir. Una purga no purifica, corrompe y degrada a todos los que participan en ella. Y lo más perturbador es que, ante ese caos, muchos actuarían como si nada hubiera cambiado. Aprovecharían para ajustar cuentas, lucrar con la desesperación o fingir moralidad mientras cometen atrocidades. Porque al final, pocas cosas pueden llegar tan lejos como la hipocresía humana, el crimen organizado o la experimentación animal. La película, por fin había terminado. No les voy a mentir que me había traumado de por vida después de ver esa cosa. ¿Qué clase de mente enferma crearía un largometraje como este? Definitivamente, esta no era la película que tanto esperaba. Pero cuando iba a retirarme de la sala, noté que mi hermana y mi madre no estaban, como si se las hubiera tragado la tierra. Empecé a gritar sus nombres desesperadamente, considerando que toda la sala estaba oscura. Pero de la nada, en plena oscuridad, escuché unas pisadas. Sin saber qué hacer al respecto, me escondí en mi asiento asignado, para que esa cosa no me vea. Aunque terminé fracasando en el intento. Al fin te encontré. ¿Pero qué demonios? Diane, eres tú. Se suponía que estabas muerta. ¿Cómo lo hiciste para sobrevivir y viajar al mundo real? Haces tantas preguntas que mi paciencia poco a poco está empezando a agotarse. Acéptalo, niña, ese es su castigo por ir al cine equivocado, y además, ni tu hermanita ni tu mamá vendrán a salvarte de mis garras. Pero ahora acércate, yo misma me encargaré de que nadie intervenga en este momento. Ya basta, Diane, déjala en paz, ella tampoco tiene nada que ver con tu desgracia como tus otras víctimas. Como tú quieras, querido. ¿Y tú quién eres? ¿Y cómo terminaste atrapado en este cine? ¿Acaso esa loca te había torturado psicológicamente? Algo así, pero ya voy en eso. Me llamo Nicolás, y esto fue lo que me ha pasado, hace 3 años atrás. Todo este infierno inició, desde que vi aquel maldito disco, el cual, era la precuela directa de la película que acabas de ver.
O sea, Diane matando a los tipos malos en resumen. Pero volviendo al tema, luego de haber visto aquella versión de la película, de la absoluta nada, Diane llegó a mi casa para matarme, por desobedecerla supuestamente. Desde un principio le pedí piedad y me dejó vivir, pero antes de marcharse, me dijo que no le dijera a nadie de mi familia sobre lo que vi. Con el paso de los días, no volví a ser el mismo de antes gracias a aquella experiencia, aunque seguí viendo la primera película de los tipos malos para tratar de olvidar lo que había presenciado desde que ese disco apareció en mi casa sin darme cuenta. Mi comportamiento en ese entonces era tan extraño, que hasta incluso mi padre, mis abuelos y mi hermano lo notaron, a tal grado de preocuparse, aunque con algunas sospechas. Y cuando estoy solo, por alguna cuestionable razón, Diane comenzó a visitarme noche tras noche, solo para conversar conmigo, y también preguntarme todo tipo de cosas acerca de mi vida personal, aparte de ver series y películas a escondidas de mi familia. A ella no le tenía tanta confianza, pero como no tenía otras opciones, le tuve que seguir la corriente, comprendiendo que ella, poco a poco me estaba distanciando de las únicas personas que se preocupaban por mí. A mediados del año siguiente, mi papá, al no soportar la distancia que tenía yo con ellos, decidió llevarme a un psicólogo. Cuando conversé con él, por ningún motivo quería explicarle lo que me había pasado con Diane, pero, sin soportar la presión que sentía, le conté todo al psicólogo. Pero en realidad, no estaba listo, por las consecuencias que iba a recibir. Varias horas después de la visita, en plena noche recibí una notificación por parte de Diane, pero esta vez, era una amenaza, por haber roto el secreto. La tuve que ignorar para que dejara de acosarme, pero entonces, al despertarme, encontraría a mi hermano, muerto. Me horroricé demasiado, que hasta tuve que llamar a mi padre, y en eso, rompió en llanto al ver el cuerpo sin vida de mi hermano menor. Él me reclamó preguntándome si yo lo maté, y yo obviamente le dije la verdad, que Diane lo había matado. Pero mi papá, con todo su dolor, se negó a creerme. A excepción de mis abuelos, ya que ellos creen en mi inocencia, y al mismo tiempo, evitaron que mi padre me llevara a un manicomio, o a la cárcel. Luego de la muerte de mi hermano, Diane me visitó en esa misma noche sin que mi familia se diera cuenta de nuevo, pero yo, enfurecido y con el corazón roto, le dije que por su maldita culpa, mi papá dejó de creer en mí al ver a su otro hijo pasando a mejor vida. Y en eso, Diane, al entender mi odio, se alejó de mí por un buen tiempo. Hasta diciembre del 2024. En plena Navidad, recibí un mensaje de ni nadie más ni nadie menos que Diane Zorrento, esta vez, para invitarme a la función de una de las películas más recientes de DreamWorks, Las aventuras de Dogman. Le pregunté por qué me estaba invitando a pesar del día que perdí a un ser querido, y Diane me respondió que antes del estreno de dicha película, pondrán un nuevo corto de los tipos malos, llamado, Los tipos malos, mentiras y coartadas. En ese instante, sin saber qué hacer con toda mi familia, decidí aceptar la invitación, sin darme cuenta que este, sería uno de los peores errores de toda mi vida. Así que, a finales de enero del 2025, y después de darles permiso a mis familiares, me fui al cine de la fábrica, solo para encontrarme con Diane en la función de Dogman, y ahí la vi, al lado de la última sala. Una vez que entré a dicha sala, la cual estaba vacía, proyectaron el corto. Pero en vez del corto, terminé viendo otra película maldita, pero esta vez de la secuela de Los tipos malos, la misma que acabas de ver. Y cuando terminó la película, detrás de mí, me topé con Diane, pero en su verdadera forma supuestamente. Yo, luego de reclamarle, ella me traicionó, y me encerró en la habitación de atrás, al lado del proyector. Y así fue como me quedé atrapado sin ver a mi familia por el resto de la eternidad, pero no solo eso, sino que también, fui testigo de las acciones que hacía Diane, desapareciendo y matando de manera silenciosa a cualquier persona que entrara a la última sala de este cine. Hasta este domingo, 3 de agosto del presente año. Cuando tú, apareciste. Por Dios, eso sí fue horrible. No puedo creer lo que esa maldita zorra hizo contigo. Personalmente considero esto como una especie de relación tóxica y controladora, o algo así. Supongo que sí. Pero ahora que soy libre, necesito dirigirme a Diane directamente. Escúchame bien, ya no quiero ver esa estúpida y asquerosa cara que tienes, porque tú misma acabas de convertir mi vida en un maldito infierno. Maldigo el día en que me enamoré de ti, y las noches en donde charlábamos, y si mi familia supiera de tu existencia, pues créeme, no tendrá la misma piedad como la que tengo yo contigo. Y, colorín colorado. Ya no quiero volver a verte nunca más.
Me tienes harto, y me das asco. Ok. Tienes razón. Fue mi culpa. Fue todo por mi culpa. Pero igualmente entiéndeme, niño, juro que no era así. Si aún te acuerdas, desde que fui sometida a aquellos experimentos, cuando era una zorrita común y corriente. Y ahora que me convertí en esto, todas esas personas me habían torturado de distintas formas. Ahora que la persona que más confiaba en mi vida ha muerto por culpa de esos malnacidos. En esos tiempos sufrí más que nadie. Yo solo quería ser respetada, amada, querida y reconocida por todos ellos. Pero la indiferencia y crueldad humana hizo de las suyas. Puede que jamás te perdone por las maldades que hiciste, pero admito que entiendo todo lo que tuviste que vivir en carne propia, desde el día de tu captura y metamorfosis, hasta el día de tu secuestro y venganza. Pero persuadirme de esa manera, no vas a lograr conmoverme fácilmente. Porque, no solo te metiste con gente inofensiva, sino también con un niño inocente, como lo fue mi hermanito. Perdón por lo que te voy a decir, pero lo que hiciste, no fue ni amor, ni respeto. En realidad, fue odio, rencor, animadversión, resentimiento, aversión, tirria, miedo, y lo más grave. Venganza. También entiendo lo asustada que estás al recordar todos esos malos momentos. Pero repito, me niego a perdonarte. Ya sé que nunca me perdonarás, pero te agradezco por ser honesto conmigo. Y gracias a esas palabras, por fin seré feliz, después de tanto tiempo. Tuviste valor para ser tan directo. Lo admito. Y antes de despedirme, aprovechando que tú ahora estás con una nueva compañera, te pediré de todo corazón que la cuides mucho. ¿Ok? Pues sí, aunque recién la estoy empezando a conocer, me llevaré bastante bien con ella, pase lo que pase. Y sí, la cuidaré con toda mi alma. Adiós para siempre. Nicolás. Adiós para siempre. Diane Zorrento. Después de que ambos se despidieran dándose un último abrazo, Diane se va de este mundo para siempre. Cuando íbamos a salir de la sala, de la nada, nos recibieron mi hermana y mi mamá, las cuales estaban preocupadas por mí. Pero luego, cuando miraron a Nicolás, ellas me preguntaron quién era él, y yo les dije su nombre, y que además necesita regresar con su familia. Ellas accedieron en dejar a Nico con su familia, y él nos tuvo que indicar su dirección, y en eso, cuando llegamos a su casa, toda su familia lo estaba esperando llorando de alegría, hasta incluso vimos como su papá se disculpó con su hijo después de muchos meses. Pasaron los días, y un nuevo interés despertó en mí. Me había interesado en aquel chico que conocí hace días atrás, así que por alguna razón, logré buscar su número y lo contacté. Le dije que podía venir a mi casa cuando quiera, y él me dijo que lo pensaría, pero al final, sí vino. Una semana después fuimos al parque, y ahí le terminé aclarando todo lo que sentía por él. Luego de varias semanas, Nicolás y yo pasamos de ser amigos a convertirnos en una pareja.
Chicos, despierten, vayan a abrir sus regalos. Bueno, amor, ¿también quieres acompañarnos a abrir los regalos de Navidad? Con gusto, Merari. Muy bien, veamos qué es lo que nos trajeron después de Nochebuena. Oh vaya. Nico, parece que te dejaron un regalo. ¿En serio? ¿Quieres que te ayude a abrirlo? Está bien, Merari, pero yo lo abriré primero para ver qué es lo que hay dentro, solo por curiosidad. Pero, ¿qué es esto? ¿Será posible? Espera, amor, parece que vino con un mensaje escrito a mano. Ten. No puede ser.